Chicos, día oscuro, un día bastante triste, sobre todo para la NBA. Bill Russell nos ha dejado, ayer se confirmó la noticia, a los 88 años, no le volveremos a ver más, no volveremos a ver esa escena de Bill Russell entregando el MVP de las finales a cualquier jugador que haya sido en ese momento el mejor jugador de las series, de las finales, en cualquier año. Lo vimos con LeBron, lo vimos con Iggy, si no recuerdo mal, con Kevin Durant. Es cierto que a medida que pasaban las temporadas le veíamos más deteriorado, eso es cierto. Ha habido algún que otro momento donde Bill Russell nos daba sustos, pero bueno, finalmente ya se ha confirmado. Bill Russell ha muerto a los 88 años y este vídeo simplemente lo quiero utilizar para hablar un poco de él, para quien no conozca quién es Bill Russell, para quien no conozca, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, uno de los mejores jugadores interiores de la historia y el jugador que reinó en la NBA, ganó 11 anillos, fue el líder de esos Boston Celtics de Auerbach y aparte de todo esto, un jugador que rompió esquemas, porque siempre hablamos de Magic Johnson, de Larry Bird y el efecto que tuvo en la población americana, no en el racismo, etcétera, etcétera, pero Bill Russell es mucho más que un jugador de baloncesto. Dicho esto, ayer nos encontrábamos con la fatal noticia, con la triste información de que Bill Russell había fallecido a los 88 años. Este es un comunicado que, repito, lo publicó su cuenta oficial por parte de su familia. Aquí lo tenéis. Esta es una de las fotos que se publicó. Y bueno, al final Bill Russell es cierto que tuvo problemas de salud en el pasado. Por ejemplo, tuvo que hablar en 2014 públicamente y lo tuvo que aplazar. Luego tuvo que ser hospitalizado en mayo de 2018 por una deshidratación. Y bueno, en ambos casos es cierto que se terminó recuperando, ¿no? Pero finalmente, fijaros lo que ha pasado y al final es que es ley de vida. En cuanto a su legado en la NBA, en cuanto a su legado deportivo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Bill Russell es uno de los mejores jugadores de la historia, es uno de los mejores jugadores interiores en la historia de la NBA, comparándose con Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain y compañía, porque al final es un jugador que ganó 11 anillos, que se dicen pronto, 11 anillos de 13 temporadas como profesional, casi 100% de efectividad cuando se trata de ganar títulos, desde 1956 a 1969, siempre con Boston Celtics, que ahora mismo vemos una NBA donde las estrellas cambian de manera muy fácil de equipo. Pues aquí lo tenéis, Bill Russell siempre con Boston ganó 11 anillos, que es la mayor cantidad en la historia de la NBA entre jugadores. Hizo 12 viajes al All-Star Game, ganó premios de MVP, concretamente 5, y fue nombrado 2 veces All-NBA. En 1975 fue incluido como miembro del Salón de la Fama, promedió 15,1 puntos y 22,5 rebotes por encuentro a lo largo de toda su carrera, consolidándose como uno de los centers más dominantes de todos los tiempos. De hecho, en 1996, Russell fue votado como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Durante su era, Russell y Wilt Chamberlain lucharon obviamente por la supremacía en el juego interior, por ver quién era el mejor. Se habla de que Wilt Chamberlain era un pívot de un corte más ofensivo, Bill Russell era un pívot de un corte más defensivo, entonces eran como estilos diferentes, estilos opuestos. Chamberlain fue estadísticamente superior, 30,1 puntos por encuentro, 22,9 rebotes en toda su carrera y posiblemente más dominante a nivel mundial, como siempre se dice, pero Bill Russell defensivamente hablando, para mí era mejor que Wilt Chamberlain, era mejor. Y en cuanto al liderazgo, también os diría que Bill Russell era mejor. No era Bob Cousy, no era por ejemplo Havlicek, no era Sam Jones, era Bill Russell. Y es algo que de Wilt Chamberlain no lo puedo decir en cuanto a opinión personal, porque creo que en aquellos Lakers estaba como líder Jerry West, ¿no? Esos Lakers de Jerry West, Elgin Baylor, el propio Wilt Chamberlain. Para mí el líder era el base, era West, era el logo de la NBA. Pero en estos Celtics, repito, no era Bob Cousy, no era Havlicek, no era Sam Jones, que eran jugadores destacados,
consolidados de aquel equipo, ¿no? Si no era Bill Russell. La gente dice que fue la mayor rivalidad individual que jamás hayan visto. Esto es lo que decía Russell en la década de 1990, según el escritor de baloncesto Bob Ryan. Estoy de acuerdo con eso, tengo que reírme hoy. Prenderé la televisión y veré a los Knicks jugar contra los Lakers y la mitad del tiempo Patrick Ewing ni siquiera está defendiendo a Shaquille O'Neal y viceversa. Déjame asegurarte que si el entrenador de Will o Russ le hubiera dicho a uno de ellos que no podía defender al otro, habría perdido a ese jugador para siempre. Claro, incluso en el cara a cara, Chamberlain, por ejemplo, fue productivo con un promedio increíble de 28,7 puntos y 28,7 rebotes por encuentro de sus enfrentamientos contra Bill Russell, pero la leyenda de los Celtics promedió 14,5 puntos y 23,7 rebotes por juego en sus duelos. Pero claro, independientemente del rendimiento individual, del rendimiento estadístico en un partido, Russell era quien terminaba ganando y quien terminaba riendo al final, ¿no? Porque ganó 9 títulos más que Chamberlain y con un récord de 85 victorias, 57 derrotas en enfrentamientos cara a cara. Entonces, como veis, en ese face to face de Will Chamberlain versus Bill Russell, aunque estadísticamente hablando ganara Will Chamberlain, en los partidos, en lo que vale y en anillos, Bill Russell terminó vapuleando a Will Chamberlain. Por supuesto, Russell, pues bueno, tuvo mucha ayuda en el camino. Durante su carrera en la NBA con los Boston Celtics, pues fue emparejado con bastantes miembros del Salón de la Fama, incluido, por ejemplo, el head coach Red Auerbach, los jugadores Bob Cousy, John Havlicek, Tom Heinsohn, Casey Jones, Sam Jones, Bill Sherman, Clyde Lovellette, Fran Ramsey, Tom Sanders, Ernie Rison, Bailey Howell y Andy Phillip. Como veis, son jugadores de un calibre de leyenda. Russell, pues bueno, asumió luego el cargo de head coach del equipo en la temporada 66-67 y se desempeñó como jugador-entrenador durante 3 temporadas, ganando 2 de sus títulos en ese rol dividido. Fue el primer head coach negro de la historia, el primer head coach negro de la historia de la NBA y el primer head coach negro de cualquier equipo deportivo profesional de América del Norte. A todo esto hay que destacar que en aquella época, ser el líder de los Celtics de color negro en Boston, recordar todo lo que se ha documentado y todo lo que se ha hablado de cuando Larry Bird llega a Boston Celtics, cuando por ejemplo está la lucha de Magic Johnson, Larry Bird, en aquel momento la sociedad americana cómo era con el tema del racismo, etcétera, etcétera. Pues imaginaros tiempo atrás, en la década de los 60 con Bill Russell, o sea, era mucho peor. Y esto es importante destacar, sobre todo por cosas como ser el primer head coach negro en la historia de la liga, en la historia de la NBA. Después de retirarse del juego, Russell se desempeñó como entrenador jefe de los Seattle Supersonics del 73 al 77 y de los Sacramento Kings desde el 87 al 88, llegando a los playoffs 2 veces con los Seattle Supersonics. Sin embargo, pues bueno, nunca tuvo el mismo éxito como entrenador que disfrutó en su carrera como jugador. También se desempeñó como locutor de baloncesto durante un tiempo, trabajando tanto para ABC como para la CBS Sports durante los años 70 y 80, y aunque nunca, pues bueno, se sintió completamente cómodo en el papel, es cierto que estuvo ahí durante ciertos años. La televisión más exitosa se hace con pensamientos de 8 segundos y las cosas que sé sobre el baloncesto, la motivación y las personas van más allá de eso. Esto es lo que dice el propio Bill Russell a Sacramento Bee. Russell tuvo un gran impacto fuera de la cancha como activista de los derechos civiles, a menudo se enfrentó al racismo de los fanáticos y, pues bueno, esto es algo que siempre nos dejará su legado, ¿no? Al igual que otros jugadores negros de la época. En 2011, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, destacando el precedente histórico que estableció Russell al romper la barrera del color como entrenador entre sus muchos otros logros, y esto es lo que se dijo. Bill Russell siempre ha tenido la conciencia y el intelecto para comprender lo que significa la libertad, la igualdad y la justicia para todas las personas. Esto es lo que dice Jim Brown, miembro del Salón de la Fama de la NFL, sobre Russell en 2013, ¿no? Según John Arias de NBA.com. Él siempre ha representado a todas las personas, no por color, raza, género ni nada, sino por los derechos de las personas. Bill Russell marca la diferencia. Él, Brown, Arthur Ace eran los tipos durante todo
toda esa era que eran celebridades y usaron su celebridad para el mayor bien, para tratar de definir la igualdad entre la humanidad. Fueron líderes en eso. Yo sinceramente no tuve la suerte de ver en directo, ¿no? De vivir la época de Bill Russell. La verdad es que es un jugador, si veis, porque tenéis partidos, os los podéis ver. Bill Russell, repito, era un jugador sin igual, un jugador sin comparación alguna, ya no solo por su legado deportivo, por todo lo que consiguió con Boston Celtics como entrenador, como jugador, da exactamente igual, sino también el impacto, ¿no? Muchas veces hablamos de jugadores que cambian la NBA, pero no solo en lo deportivo, sino también desde el punto de vista social. Por ejemplo, Michael Jordan cambió el punto de vista del mercado deportivo. Hay que destacar que Allen Iverson cambió la NBA, ¿no? Porque mucha gente blanca quería vestir como gente negra en cuanto a ropa ancha, ropa de más estilo hip hop. Y luego por otra parte el tema o la dupla, ¿no? Magic Johnson, Larry Bird, Magic Johnson, un negro frente a un blanco frente a un negro. Al final son cosas muy bonitas que tiene la NBA y que cada época, pues bueno, siempre tiene como su broche, ¿no? Su guinda. Y en la década de los 60 la guinda es Bill Russell, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo. Para mí me parece que es uno de los mejores jugadores interiores de la historia, top 5 mínimo, o sea, para mí está a la altura de Shaquille, Karim y de Will Chamberlain, que son 3 de los 5 mejores de la historia. Pues en el top 5 está Bill Russell. Me ha dado mucha pena, sinceramente, toda esta información. Si queréis saber más, empaparos más de lo que consiguió, con imágenes, con testimonios, etcétera, etcétera, se me ocurre que podáis ver, por ejemplo, el documental de Boston Celtics versus Los Ángeles Lakers, La Rivalidad, ese documental de la ESPN, porque justo cuando se habla de la rivalidad en los años 60, se habla de esa época, de cómo Red Auerbach, por ejemplo, se hace con Bill Russell, que pues bueno, al final fue un golpe porque era un hombre negro y no se estaba acostumbrado. Todo este tipo de cosas, el legado, el cambio que hace de jugador-entrenador y cómo ocupa los banquillos de Boston Celtics y cómo se convierte en el primer hombre negro en ser head coach dentro de la liga. Todo este tipo de cosas la tenéis ahí, ¿vale? Está muy bien documentado en el documental de la ESPN, la rivalidad entre Lakers y Celtics. Lo veis y os vais a empapar. No es 100%, vamos, palabra de Dios en el sentido de lo vais a ver y vais a saber todo, podéis ver muchas más cosas, pero es un gran inicio y es una gran introducción para empaparos un poco de lo que es Bill Russell y de lo que fue en la liga y en la sociedad americana, tanto como jugador como entrenador. Este es simplemente un breve recordatorio de Bill Russell. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar like, suscribiros y nada, simplemente me queda deciros que esta temporada y ya las que vienen siempre tendremos a Bill Russell en nuestros corazones. Descansa en paz, Bill, y nos vemos pronto.